Bien, mis hermanos, que el Señor les siga bendiciendo a todos los que nos ven y nos escuchan en esta tarde preciosa. Mi nombre es el hermano Samuel Guerra, soy de Puerto Rico. Y en esta tarde preciosa, pues, el tema de hoy viene siendo las causas del adulterio y de la fornicación. Las causas comunes del adulterio y de la fornicación en las iglesias. Vamos a mencionar algunas de ellas. Yo sé que probablemente este tema para muchos es desagradable, pero no hay problema. Para otros puede ser que no lo sea. Vamos a comenzar. Obviamente, los casos de adulterio y de fornicación, de acuerdo a lo que la Biblia los registra, sus propias concupiscencias carnales. La Biblia dice que el hombre peca de acuerdo a sus propias concupiscencias carnales. Eso es obvio. De acuerdo a lo que el hombre le atraiga, le llama la atención, el hombre es tentado de acuerdo a las concupiscencias carnales del ser humano, de acuerdo a la naturaleza del ser humano. Y eso es obvio, pues, empezar por ahí, porque eso es muy básico, bíblicamente hablando. Pero hay otras razones más, y es la siguiente. Puertas abiertas al adulterio o a la fornicación podrían también ser la pornografía en la televisión o en las películas, que muchas veces por ahí se encuentran, por ahí en el medio ambiente, se encuentran películas pornográficas, se encuentran fotografías, imágenes pornográficas, se encuentra también en la televisión. En la televisión muchas veces dan muchos programas y muchas películas y muchos eventos que también traen algunas escenas que también podrían provocar adulterio o fornicación en la comunidad cristiana. Yo estoy hablando este tema dentro de lo que llamamos la comunidad cristiana, en la iglesia, ¿ok? La música, hay música pagana que puede incitar a lo que llamamos también la pornografía o también el adulterio o la fornicación. Todos estos eventos es bien importante entenderlo. También el medio del internet también puede provocar e incitar a lo que llamamos la adulterio y la fornicación, que eso es bien importante reconocerlo también. Bien, seguimos. Las heridas emocionales, las ofensas, las decepciones, las calumnias, los acusamientos falsos que se lanzan hacia otras personas, hacia la reputación de otras personas, la falta de autoestima y la influencia del medio ambiente, las calumnias y las difamaciones constantemente hacia otras personas, las ofensas, las heridas, acusaciones injustamente que se hacen hacia otras personas. Eso puede traer y llevarle a lo que llamamos a una puerta abierta para el adulterio y la fornicación, ya que muchas personas han sido sanadas y restauradas de una vida del pasado, así sea del alcoholismo, de la drogadicción, o así sea también del adulterio y la fornicación, no importa cómo sea. Y muchas personas pues tienen la tendencia de juzgar y criticar también y calumniar a otras personas y acusarlas de una manera injusta. Esos son manifestaciones de ofensas y de insultos que pueden traer consecuencias en la cual las personas se pueden herir, lastimar y pueden entonces volverlas a retornar al pasado. Por eso dice la Biblia en Isaías, un pasaje bíblico que dice: no recordéis las cosas del pasado, porque yo, Jehová, traeré cosas nuevas. Pues eso también puede llevar al adulterio o la fornicación cuando se lanza murmuración, chisme, pleito, contienda, calumnia, acusamiento falso hacia las personas, desagradando su autoestima, bajando su autoestima. Puede traer decepciones a su vida y eso puede también conllevar a recordar el pasado. Recordar el pasado cuando ya Dios borró nuestras rebeliones, nuestros pecados, y ya Dios lo tiene escrito en el libro de la vida como
un hombre o una mujer nueva en Cristo Jesús. Así que esto también es importante que también se tome en consideración. Bien, seguimos. La ausencia de un compañerismo matrimonial en los hombres solteros y viudos. Los solteros, los hombres y mujeres viudos, solteros, divorciados. Muchas ocasiones hay hombres y mujeres viudas y solteras y divorciadas que necesitan la compañía de un matrimonio, la compañía de una familia, de un matrimonio, de una dama, de un caballero, porque muchas veces se sienten solos, se sienten solas en caso de una mujer. Y el apóstol San Pablo hace una referencia en cuanto a esto, diciendo que si Pablo dice, yo prefiero que yo mejor quedar, que ustedes se queden como yo, porque Pablo estaba anhelando la santidad en todo sentido de la palabra de Dios hacia las personas solteras o que no tuvieran matrimonio. Pero si no fuese así, o sea, escúchame, como Pablo dice, si no fuese así, entonces cásense. Pablo dice una palabra que viene siendo quemándose. Y la palabra quemándose, la traducción natural del ser humano, como la podemos entender, es aguantar los deseos de los afectos, de amor y de cariño y de la intimidad hacia el sexo opuesto, de parte de un hombre hacia una mujer o de parte de una mujer hacia un hombre. O sea que la importancia de Pablo decirle cásate para que no te estés quemando. Pablo está exhortando al hombre o a la mujer que es soltero, que no tiene matrimonio. Pablo está tratando de evitar y prevenir lo que llamamos el adulterio o la fornicación. Por eso Pablo dice, cásate y ten un matrimonio, porque para que tú estés quemándote, como dice Pablo, aguantando los deseos naturales del cuerpo. Y es bien importante comprender y entender la vida de los solteros, de los divorciados y de los viudos que aún no tienen una pareja en la cual afectuar una relación íntima, una relación de amor, una relación bonita, como cualquier matrimonio lo tiene. ¿Tú me entiendes? Y estas personas así, de que son solteras y divorciadas y viudas, pues constantemente anhelan un amor para su vida, anhelan un compañerismo para su propia vida. Es bien importante porque la Biblia dice en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para que se congenien y puedan relacionarse ambos juntos. Gloria al nombre de Jesús. Así que la ausencia de una dama o de un caballero en los hombres y mujeres divorciados, viudas y solteros, pues pueden también conllevar adulterio o fornicación, porque pues por eso mismo, por la ausencia, Pablo estaba evitando y previniendo esta acción de pecado y le exhortó que se casaran, dando a entender la importancia de un soltero al tener un matrimonio legal por la gracia de Dios. Bien, seguimos. De la misma manera, también podemos incluir los matrimonios que ya están casados. Las parejas matrimoniales, la ausencia de una buena atención de los cónyuges unos con otros es bien importante, porque muchos matrimonios ya legalmente casados, muchas veces sus relaciones íntimas, personales, en cuanto al afecto del amor, el cariño, la intimidad sexual, etcétera, etcétera, muchas veces no están bien. Tú sabes cuántos pastores, evangelistas o quien fuera están errando en adulterio o a punto de caer en fornicación o en adulterio hacia otras personas, porque tal vez probablemente uno de los cónyuges no le está dando o brindando la fidelidad. Muchas veces pensamos que la fidelidad de un matrimonio es que no se vaya en adulterio con otra mujer o con otro hombre, pero no es así. La fidelidad del matrimonio de parte de ambos también puede atribuirse al amor, al cariño, a las responsabilidades matrimoniales. Y muchas veces hay mujeres que sufren
porque sus esposos dedican más tiempo a los ministerios en la iglesia o probablemente al trabajo secular, y eso también puede incurrir en un delito de infidelidad. Y a la larga también muchas veces las mujeres se sienten tentadas a buscar ese pedacito de afecto y de amor que el esposo no le dio con otras personas. Todas esas relaciones pueden traer consecuencias de adulterio hacia las personas matrimoniales, y es importante que nosotros pues podamos comprender eso y llevarlo en nuestros corazones para que no podamos hacer de nuestro matrimonio que se haga un pedazo o se destruya por causa de la ignorancia. Bien, seguimos. La consejería de un pastor o de un ministro adentro de una iglesia. Consejería y conversaciones en privados de parte de un pastor o ministros a solas, dirigido en presencia de una dama. Muchas veces hay que tener cuidado con las conversaciones y consejerías en privados cuando se trata de ministros pastorales o cualquier persona que tal vez tenga la capacidad de aconsejar, de orientar, de ministrar. Las consejerías en privado, en una oficina, en un lugar privado, sin que haya otras personas disponibles que puedan ser testigo ocular de cualquier hecho que pueda pasar, es importante evitar y prevenir este tipo de consejerías en privados de parte de cualquier ministro de Dios, porque muchas veces en presencia de una dama a solas, uno nunca sabe las artimañas del diablo, uno nunca sabe las artimañas de Satanás en la cual pueden suceder, y se han dado casos de estos casos así que han sucedido, y esto a lo último puede provocar manifestaciones de pecado, de adulterio o de fornicación en la casa de Dios. Esto también es importante que nosotros lo entendamos. Bien, seguimos. La educación de los hijos en los hogares, en la familia. Hogares y familias disfuncionales que han habido y a veces aún en los cristianos. Hay hijos o hijas que cometen el error de sostener relaciones sexuales con sus novios, o probablemente de acuerdo a sus propias concupiscencias carnales se van en una aventura sexual con un compañero. Estas personas así que tal vez cometen ese error de acuerdo a sus propias concupiscencias carnales, cometen el error de traer con fornicación. Muchas veces hay que ayudarlos a restaurarlos, como la palabra de Dios dice, como Pablo dice: hay alguno en falta, que ha sido sorprendido una falta, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, de amor, de templanza, no seas que después uno mismo, el que reprende, el que corrige, pues también sea hallado en una falta parecida o semejante a eso. Hay hijos y hijas que no han sido comprendidas y entendidos por los padres, o probablemente por los pastores o por la iglesia. El hecho de que hayan cometido un error, una falta, un delito, un pecado de adulterio o de fornicación, ¿verdad que sí? Tal vez no necesariamente sean personas degeneradas, sean personas adúlteras o fornicarias, no necesariamente. Muchas personas han errado delante de la presencia de Dios en adulterio porque son solteras, viudas o divorciadas, y no necesariamente son personas degeneradas sexual o que se les saque el cuerpo. Esa es una cosa muy aparte, muy distinto. Estos problemas que ocurren diariamente y constantemente hay que trabajarlos con paciencia, con amor, con espíritu de mansedumbre, de paciencia y con la ayuda de Dios. Sobre todo que las personas, los que han fornicado, no se sientan avergonzados con oprobio, no se sientan manchados su reputación. Es triste cuando un hijo, una hija, un compañero, quien sea, en la soltería, comete el error de fornicar
de acuerdo a su propia concupiscencia carnal, porque se sintió atraído por el sexo opuesto en un momento determinado. Es triste cuando muchas veces ellos no reciben ayuda ni consuelo de un pastor, de un ministro o de la iglesia. Es importante saber y entender que cuando ocurre esto, Dios es un abogado, así como defendió a la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Los fariseos querían apedrearla, los fariseos querían calumniarla de acuerdo a la ley, pero Dios cambió las cosas. Y fíjense cómo Dios viene y aboga y defiende a la mujer que cometió este pecado de adulterio. De la misma forma, no podemos tampoco atribuirle a la reputación y a la moral y a la identidad de la persona que comete tal vez un acto de fornicación no deseándolo, porque muchas veces los actos de fornicación son puestos y accionados de acuerdo a la concupiscencia carnal del cada ser humano. Puede surgir eso, porque eso es bíblico, pero no se le puede manchar la dignidad y la reputación de un hijo o de una hija el hecho de que en un momento determinado haya errado o caído en fornicación. Nosotros somos seres humanos y cuando esto pasa, cuando estas acciones pasan, podría causar también que la persona cambie su mentalidad psicológicamente, cambie su conducta mentalmente y retroceda a una vida libertina. Pues nadie me ama, nadie me entiende, todo el mundo me mira como si yo fuera una fornicaria o un fornicario por el hecho de cometer una falla, un error. Nadie me brinda atención ni un abrazo, no tengo protección, no tengo cobertura. Y cuando estas personas pasan estos eventos, la tendencia natural es seguir ensuciándose. Eso es lo que el diablo muchas veces pone en las mentes de las personas que muchas veces cometen el error de adulterio o de fornicación. Cuando no son atendidas de una manera correcta y no son protegidas y cubiertas correctamente en su moral, en su dignidad, en su reputación, cuando se sienten marginados y despreciados constantemente, estas personas muchas veces están errando y ellos no encuentran soluciones, no encuentran más soluciones, porque uno de los espíritus y de las manifestaciones más horribles que puede sentir estas personas son las calumnias, las difamaciones. Hay personas que corren y compiten con otras personas. ¿Por qué? Porque hacen competencias en cuanto a la santidad en relación con Dios. Pero cuando hay personas que corren para competir con otras personas en cuanto a la santidad, cuando la persona que está al lado lo ve caer, pues se goza. Cuando lo ve caer al piso, se goza. Y la persona que se goza tiene ventaja de seguir corriendo. ¿Por qué? Porque la persona que se cae no encuentra quien la ayude, no encuentra quien le pueda dar un alivio, un descanso, quien lo pueda levantar. Por eso dice la Biblia en Proverbios, hay de aquellas personas que caminan solos y no tienen con qué levantarse. Por eso muchas veces al tener otra ayuda de otra persona que también lo ayuda a levantarse, son dos personas que tienen apoyo y respaldo para levantarse. Pero hay de aquellos que están solos. ¿Y quién los puede levantar a ellos? Hay personas en la vida que viven solos y que no tienen una ayuda, un apoyo, un respaldo. Tenemos que tener ayuda, respaldar al caído, respaldar al que está solo, al que no tiene matrimonio, o al que está divorciado, o al que tiene necesidades múltiples, o al que ha caído. Porque acuérdate, aquellas personas que compiten con otras personas y cogen la carrera para lograr tener una santidad que muchas veces ni la tienen, o muchas veces cuando ve caer al otro, tiene ventaja. Porque el que va cogiendo se ríe, se mofa porque va a llegar a la meta. Y cuando llega a la meta, daña su testimonio, daña el testimonio del que se cayó. Lo daña porque el que se cayó está fatigado, tiene la lengua por fuera, cansado, no puede hablar, está asfixiado, no puede hablar. Y el que llega a la meta daña su testimonio y dicen,
Ay, pastor, yo venía con fulano cogiendo, pero se cayó. Y yo le dije, mira, no hagas desarreglo, no comas mucho. No, yo lo vi comiendo en Burger King y comiendo en McDonald's y se comió un montón, un hamburger así de grande, lleno de grasa. Ay, pastor, se descuidó. Ay, pastor, se ha descuidado. Y la persona que está caída está sin respiración, está fatigada, está asfixiada, está muerta, está caído, no puede defenderse. Esa es la conducta de un fariseo. Esa es la conducta de un fariseo, que cuando logra la meta y riéndose de esa persona, sabe que lo puede divulgar, sabe que tiene más ventaja porque se cayó. Ayude a los que están caídos. Si han cometido un error, levántele y dele la mano al que está caído, porque algún día puede ser que tú caigas y quien te dé la mano a ti. Esto es una puerta también y un factor muy importante que hay que tomar en consideración para que entonces evitar o prevenir los delitos de adulterio o de fornicación, en caso que suceda un delito de fornicación o de adulterio. Bien, seguimos. El tiempo o el kairos de Dios de que las personas que han tenido problemas de adulterio, de fornicación en una vida pasada, el tiempo de que Dios trabaje en ellos es bien importante. Muchas personas, pastores, ministros pastorales, evangelistas o quien fuera, quieren llevar a esas personas muy rápida, muy ligera, porque tal vez ve en ellos unas capacidades, unos talentos o lo que fuera. Y eso no se puede ignorar. Tenemos capacidades y talentos para la obra de Dios, pero las personas que están en un proceso de restauración, es importante no empujarlas ni llevarlas muy lejos en cuanto a múltiples responsabilidades ministeriales, porque hay personas que se convierten, cuando dejan una vida pecaminosa, se convierten a Dios, y muchas personas pues sienten el amor y el deseo, se sienten como una ovejita pequeña o una cabrita pequeña bien chiquitita, que cuando son bebés brincan. Las cabritas y las ovejitas cuando son bebecitas se sienten tan contentas y tan livianitas que brincan y quieren hacer muchas cosas. Eso es muy interesante y es admirable delante de Dios, pero muchas veces ellos no están capacitados y preparados para soportar problemas, calamidades, desiertos, vituperios, afrentas, desiertos, pruebas, etcétera, etcétera, y mucho más. Y muchas veces esas personas se hacen muchas preguntas. Siempre están haciendo interrogaciones y preguntas. Oye, y esto, y por qué pastor dice esto, y por qué lo dice de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos no entienden. Hay pastores y ministros en las iglesias o evangelistas que tal vez no entienden la restauración de unas personas que han salido de la vida de un homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución o de la drogadicción, del alcoholismo, del alcoholismo o de lo que fuera. Y muchas veces esas personas están en un proceso, en una etapa transitoria de restauración. Y el tiempo de que Dios trabaje con ellos lo determina Dios. El tiempo y el kairos de restauración en su vida lo determina Dios. Hay personas que llevan años y años y años que están en el proceso de restauración. Y es normal que se le note una falta, unos errores. Es normal que se le note algunas faltas de la carne, porque está en el proceso. Pero aún muchas veces hay personas que son niños espiritualmente. Y si lo vamos a comparar con niños literalmente, un niño literalmente no tiene conocimiento espiritual ni tampoco de la vida. Pero aún siendo un niño que tenga una promesa de un llamado ministerial, un padre no puede empujar a un niño que tenga la promesa de un llamado ministerial para ser pastor, evangelista, profeta o lo que sea. ¿Por qué? Porque todavía sigue en la etapa de su niñez. Pablo dice en las Sagradas Escrituras: cuando era niño, hablaba como niño, me comportaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy adulto, hablo como adulto y me comporto como adulto. Quiere decir que aún los niños espirituales o físicos o literal
piensan como niños, actúan como niños y hay que comprenderlo con amor según la etapa, poco a poco, aunque muchas veces se manifieste algo que no sea del agrado de Dios o de la iglesia. Y esto cuando no hay comprensión, amor y entendimiento con los débiles, como Pablo dice en Romanos, recibir al débil en la fe, pero no para traer contiendas sobre sus asuntos, sino para levantarlo poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo dice esto en Romanos 14, versículo 1 en adelante. Porque Pablo entendía las diferencias de diferentes problemas que había entre los romanos y judíos y naciones. Habían en Roma un pequeño problema entre culturas distintas y pensamientos y ideales diferentes. Todo el mundo piensa diferente, siente diferente. Pero cuando Pablo hablaba, recibir al débil en la fe, pero no para contender por ellos sobre opiniones. Cada persona tiene una forma de expresarse y de sentir distinto. Y la persona que todavía está en una etapa de restauración, habla diferente, se comporta distinto. Vaya papá, vaya brother. Y muchas veces son así, personas callejeros de la calle, que vienen y se convierten a Dios y están en una etapa de transitorio y le sacan el cuerpo. Vaya, brother, vaya, papá, eso está bien chévere. Yo fui allá y la discoteca estaba llena, brother. Vaya, papá, brother. Ellos hay que entender la vida de las personas, comprenderlas, llevarlas poco a poco, pero no para contender, ni traer contienda, ni murmuración, ni pleito, porque muchas veces estamos en ese proceso de cambio, de cambios espirituales, y hay que dejárselo en las manos de Dios poco a poco. Y si esto no se lleva como Dios quiere que se lleve, se decepcionan, se desilusionan y puede ser un factor para que vuelvan otra vez a la vida del pasado, por la falta de amor. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento, entendimiento. No podemos ir muy ligeros con las personas, hermanos. El hecho de que sean niños espirituales o estén en una etapa, hay que ir con calma. Dios lo tiene trabajando a ellos poco a poco, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Hay una canción que dice así, un día a la vez, mi Cristo, gloria a Dios. Bien, para terminar, voy a terminar diciendo este comentario. Vestimentas no apropiadas en las iglesias. Esto es un factor también importante. Pablo dice que vuestra vestimenta sea con decoro. Nuestro atavio y nuestra vestimenta sea con decoro. En otras palabras, que no vistamos desordenadamente, que no vistamos vulgarmente, que no vistamos como si fuéramos a ir para la playa, porque no son época de playas, que vistamos como cristianos, que no provoquemos la sexualidad a otras personas en las iglesias. Esto, cuando pasa dentro de las iglesias, puede también provocar fornicación y adulterio hacia los hombres. Y puede ser que también muchas veces mujeres que vean a hombres mal vestidos, con ropas apretadas y ajustadas, que también podía suceder, incitar a las mujeres a pecar con delitos de fornicación y adulterio. Porque muchas veces pensamos que las mujeres no pecan, pero las mujeres pecan igual que los hombres también. Lo que sucede es que los hombres son más abiertos en cuanto a dejarse ver el pecado, en la mayoría, no todos, son más abiertos. Las mujeres muchas veces ven al hombre y aunque muchas veces no siempre lo van a ver con ojos de lujuria sexual, discúlpame la expresión, por favor, perdone la expresión, pero posiblemente cuando hay pecados de adulterio y de fornicación en cuanto a cónyuges, o sea, en cuanto pecados de adulterio y fornicación de una manera directa, carnalmente directa, es porque ya ambos han dejado que los pensamientos vayan más profundo. Y muchas veces cuando sucede esto, pues lamentablemente es porque hay en la iglesia
personas vistiendo de una manera desagradable. Y es importante que esto se corrija, y aunque esto es un poquito más personal y le corresponde a los ministros pastorales, pero este tema de hoy se dedica a lo que llamamos las causas comunes y básicas del adulterio y de la fornicación. ¿Ok? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes básicamente este tema hacia ustedes, para la reflexión de nuestra vida hacia ustedes. Que Dios les bendiga. Esta es la primera versión que yo haga de este tema. Probablemente puede ser que en un futuro haga otra edición más de este tema, para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.